Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a CNH Sierra. Comenzamos a esta hora de la noche nuestro espacio de charla, de tertulia, de conversación, como cada lunes, con temas que entendemos que son interesantes para todos ustedes, que forman parte de nuestras preocupaciones diarias, de nuestro día a día. Una serie de entrevistas normalmente que están definidas y destinadas a presentarles o hablar de diferentes proyectos. Por esta mesa de entrevistas habitualmente pasan los representantes institucionales de las diferentes instituciones que tienen que ver con nuestra comarca, las locales, comarcales, provinciales o regionales. Pero en el día de hoy nos vamos a alejar un poco de esas instituciones políticas para hablar de otra institución importantísima en toda nuestra provincia, pero también en nuestra televisión, en nuestra programación. Hemos hablado de su repercusión ya en otra ocasión a nivel comarcal. Hablamos de ARO, de Alcohólicos Rehabilitados Onubense, una asociación que en los últimos años está teniendo un importante protagonismo en nuestra comarca, una asociación que ayuda, sobre todo presta apoyo a personas que tienen o han tenido problemas con diferentes adicciones, sobre todo aquellas relacionadas con el alcohol. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a su fundador, a don Cristóbal Gangoso, que en una visita a la comarca de la Sierra ha tenido a bien pasarse por los estudios de CNH Sierra y concedernos esta entrevista y charlar un ratito con nosotros. Con él vamos a conocer no solo esta asociación y su importante labor en toda la provincia de Huelva y en nuestra comarca, sino también pues algunas cuestiones que están relacionadas con el mundo de las adicciones. Don Cristóbal Gangoso es doctor en psicología y tiene una gran experiencia en todos estos temas. Don Cristóbal, buenas noches y bienvenido a CNH Sierra. Buenas noches. Bueno, es un placer tenerle con nosotros y que haya aceptado esta invitación que le hace nuestra televisión para charlar un ratito sobre una circunstancia que seguro interesa mucho a nuestros telespectadores, porque al fin y al cabo las adicciones están a la orden del día en cualquier núcleo familiar, en cualquier sector social. Es algo en el que cualquiera de nosotros podemos estar inmersos aún sin quererlo, ¿no? Sí que es verdad. Sí. Bueno, pues sí, le decía, si le parece vamos a empezar por el principio. Vamos a dar a conocer un poco a nuestros telespectadores qué es ARO, qué es Alcohólicos Rehabilitados Onubenses. He dado una pequeña introducción, pero nos gustaría que nos aclarara un poco más, que nos ampliara esta información. Pues muy bien, decía usted que era una institución no política, sí social, y tiene categoría de institución. Creo que está ya en la provincia como bastante acreditada, tiene horas de trabajo, hay muchos trozos de piel que ha dejado muchas personas, entre ellos yo, pero mucha más gente, y que ha volcado aquí intereses, deseos, ilusiones, esfuerzos, fracasos y algunas que otras, como no, victorias o éxitos profesionales. Tiene casi nada, 42 años de vida, nace en el 72, a la sombra de un hospital, el hospital psiquiátrico de entonces. Yo estaba allí trabajando como médico, psicólogo, y bueno, pues de pronto los ingresos que había por alcoholismo se trataban, se cuidaban, pero resultaba insuficiente ese tratamiento. Se curaba su hígado, se curaban las razones clínicas por las cuales ingresó, se dejaba a punto al individuo para poderse marchar, pero no habíamos hecho gran cosa. Éramos conscientes todos de que a los 4 días de haberles dado el alta, porque su hígado estaba bien ya, retornaban otra vez porque cerca del hospital donde se había producido ese alta había un par de bares y a veces no llegaban a casa, sino que retornaban. Retornaban desde la misma puerta del hospital. Claro, y es verdad, no estaban curados. Se había hecho 10 días de hospitalización, cama hospitalaria, gastos de tal, pero se nos había olvidado una cosa, y es que el alcohol no solo tiene que ver con la sustancia tóxica, sino con el modo de vida del sujeto que la necesita. Y si eso no se cambia, pues no hemos hecho de gran cosa. Volverán muy pronto. Ahí nace entonces el deseo de hacer algo distinto, ¿no?
Bueno, una asociación que fundaba usted mismo, supongo que Sí. rodeado de apoyos y de personas que compartían su misma ideología, ¿no? Sí, aunque yo fui un poco el que me autodesigné y me respaldaron mis compañeros, pero realmente era un deseo de todos nosotros, de los médicos que allí estaban y del equipo asistencial en cualquier caso de aquel hospital. Pero bueno, ciertamente yo me dediqué a esto como otros se dedicaron a otras cosas tan interesantes como la propia esta, ¿no? Y empezamos a tener unas reuniones de grupo, porque eso, si pensábamos que el problema era limpiar esa mente donde estaba el conflicto, el modo de ser más que el modo de actuar, había que limpiar aquello, para lo cual no bastaba solamente unas medicinas que no llegan demasiado a los sitios vitales del individuo, ¿no? Era cambiar su estrategia mental, era cambiar sus hábitos de vida, era cambiar su modelo de vida, sí, su autovalía o su autodesprecio. En una palabra, era un trabajo de grupo y ahí empezaron a funcionar unos pequeños grupos que al principio se reunían 3 veces en semana. La hora de duración era eterna, inmensa. Empezábamos un sábado a las 3 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche. Hoy diríamos que aquello es un poco fuera de bolos, pero en ese momento nos lo veíamos como muy importante. Claro. Estábamos esperando el siguiente día, martes, también el jueves y también el sábado. Porque, don Cristóbal, usted seguía con su trabajo en el psiquiátrico, supongo que el resto de sus compañeros también con su vida laboral. Sí. Esto es algo que siempre se ha hecho de forma altruista y fuera del ámbito profesional, ¿no? Sí. Ahí no había que fichar, era después de que había terminado la jornada laboral obligatoria. Había una dedicación que tenía poco de hobby, sino más bien un poco de objetivo preferente en las horas que no eran hospitalarias. Más aún, desde el propio hospital se me daban todas las facilidades para desde ahí mismo convocar un poco a la gente y demás para que pudiesen venir a la siguiente reunión, asistir a las camas hospitalarias, contacto con mis compañeros. En una palabra, era una interrelación entre hospital y actividad privada que tenía un poco de lúdica y que tenía mucho más de algo interesante, un poco trabajoso. Costaba alguna bronquitis, alguna pequeña bronca familiar. Yo llegaba muy tarde, me había estado toda la tarde del sábado fuera y toda la tarde del jueves y toda la del martes. Y claro, cuando llegaba, pues no se entendía muy bien aquello, yo tampoco lo sabía explicar, pero poco a poco aquello fue llenando el espacio, fue llenándome vitalmente, fue enganchándome. Yo también fui un enganchado, de los que yo trataba de curar como enganchados. Un enganchado más era yo, pero bueno, yo creía que aquello era interesante y que no tenía nada de particularmente malo, ¿no? Pues si le parece, vamos a una pregunta que creo que se estarán haciendo muchos de nuestros telespectadores, una vez contextualizado ese arranque o ese inicio de la asociación y de su interés por este problema social, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Qué es un alcohólico? Es decir, ¿cómo podemos empezar a considerar cualquiera, ¿no?, que puede tener o bien un vecino, un amigo, un familiar, o nosotros mismos, podemos llegar a ser alcohólicos? Evidentemente. No distingue sexos, no distingue razas, no distingue carteras ni colores. Yo puedo ser mañana otro, usted, don Fernando, puede ser otro, mis amigos mejores pueden serlo, mis hijos, mis compañeros, los mejores pueden ser mañana una persona afectada por este problema, que requiere solo 3 cosas y suelen fácilmente coincidir. Primero, estar en contacto con una sustancia que tiene pegamento y medio, que tiene capacidad de enganche, se llaman situaciones o elementos adictivos, porque adiccionan. Segundo, un modelo de personalidad quizá un poco también proclive. Hay algunas falta de aristas de personalidad, no es muy punzante su personalidad, es un poco roma, a veces pasivo, a veces sumiso, a veces demasiado tolerante, a veces con poca autoestima. Bueno, segunda condición, una personalidad proclive en cierto modo, que todavía no ha picado en nada, pero que bueno, es plano inclinado bastante fácil. Y tercero, un modelo social que no solo es permisivo, sino que además ve con bastante agrado que alguien pues se mecle, beba, y cuando beba se ponga muy alegre, cuando esto es muy facilitador y además el individuo tiene poca percepción de riesgo, ya está,
se han juntado los elementos suficientes, más que necesarios, para que en ese momento alguien que no estaba previsto que lo fuera, mañana lo sea. No hay grandes distinciones, cualquiera puede ser alcohólico o estar metido en un problema de drogadicción si cumple estos tipos de requisitos que son fáciles de cumplir. Pero es verdad que cuando hablamos de alcohólico, igual que cuando hablamos de drogadicto, y cada vez menos, pero todos tenemos esa imagen, ese tópico en el recuerdo, en la memoria, ¿no? Cuando hablamos de un alcohólico, casi vemos una persona pues denigrada, con una situación personal de dejadez. ¿Ese es el perfil de los alcohólicos? Fue algún día una persona que entraba dentro de los canales de la marginación. Si no estaba ya marginado, iba de cara y embalado hacia ello, hacia una exclusión social. No olvidemos que hubo tiempo donde estaba mezclado en el Código Civil, había un departamento de ese mismo, un artículo X, donde igualaba casi vagos, maleantes, alcohólicos. Bueno, luego hay otro descubrimiento de que es una enfermedad, señores, es una enfermedad con todas las características, tan digna como cualquiera, una enfermedad de riñón, una enfermedad cardíaca o una enfermedad pulmonar. Es una enfermedad más bien social o psicosocial, pero enfermedad. Tiene todas las características, dice la OMS, y tiene pues todos los sistemas de tratamiento que merece toda enfermedad. No es ser excluido, sino ser integrado y curado. Y luego para mí ha sido un descubrimiento ver que cuando se quita ese yugo que tenían encima, cuando se liberan de esa sustancia que les humillaba, que deterioraba su imagen social, reaparece un personaje que merece la pena admirar, al menos tenerlo muy en cuenta, nada de excluir. También sabemos, por otra parte, a la hora de exclusión o no exclusión, ojo, que hubo tiempo donde eran excluidos las personas que tenían problemas de adicciones tóxicas. Cuando va pasando el tiempo vamos viendo que, ojo, quien está excluido es el que no participa de ello, el que no bebe más de la cuenta, el que no consume productos tóxicos de ningún tipo, es un poco un sujeto a tenerlo en cuenta, raro, marginable. Y claro, han cambiado mucho las cosas. Para mí ahora mismo, y creo que para mucha gente, tienen toda la garantía social de unos elementos, quizá de la misma magnitud que cualquiera de los que nunca jamás probaron, por de pronto. Y para mí el descubrimiento también es que algo más que eso, no son de la media de la población, sino que sobresalen bastante más de esa media, en bastante grado, si son un poco cultivados, cuidados, como se está haciendo, ¿no? Claro. Cristóbal, estamos hablando un poco en estos comienzos de esta charla, sobre todo de las personas, de los alcohólicos, pero lo ha mencionado antes, la sociedad, al fin y al cabo, quizás también tiene que cambiar o tiene que aprender. Decía antes que la sociedad no ve con malos ojos que una persona pues, se toma 2 copas, incluso 3 o alguna de más y puede estar definida demasiado alegre. Incluso puede llegar a marginar al que no lo hace, al que no bebe nada de alcohol. Claro, ¿no? claro. ¿Trabajan ustedes desde la asociación también en esa concienciación social, podemos decir? Hoy, por ejemplo, gracias a ustedes, estamos trabajando en ese concepto nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Es una enfermedad no para excluir a nadie, no para tenerla miedo, no para verla con unos anteojos de color negro, el cristal negro. Es algo para tenerlo en cuenta, para estar muy cerca de todo ello y incidir sobre la sociedad que de tolerante y permisiva y facilitadora sea un poco más crítica a este respecto. Nos invitan a beber desde que nacemos. Nuestro bautizo se celebró con alcohol. El que nuestros abuelos marcharan de este barrio se celebró también con alcohol, por lo menos allí en Castilla, de donde yo soy. Pues la hora de turno de la noche, velando a la persona aquella que se murió, pues a las 4 de la mañana o a las 5 empiezan a desfilar por allí bandejas que llevan algún dulce o alguna cosa y un poco de chocolate, pero sobre todo unos cubatas o medios cubatas, en cualquier caso productos tóxicos, para que la ausencia sea menos dolorosa, y las bodas y lo otro y las celebraciones alegres, festivas y no tan festivas,
todas han sido mojadas con alcohol. Por tanto, estamos inmersos en una cultura donde beber, no olvidemos algunos de los títulos de algunas bebidas, ¿no? Que bien se queda con, y no pronuncio el nombre, era una bebida fuerte, y por las carreteras parecía un toro y un nombre allí debajo, es donde, ahí está, ¿no? Fortaleza, vigor, fuerza, agresividad, ahí está, un toro para señalarlo en medio de las carreteras. Inmersos en una sociedad donde no cabe que alguien no beba, no consuma algún tipo de producto de este tipo. Las alegrías, bueno, si no hay pan, el vino puede ser un poco pan de los pobres, etcétera, etcétera. Señor Gangoso, ¿cómo actúa el alcohol en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos hace que, es decir, cuál es la afección, ¿no?, que hace el alcohol a nuestro organismo? Tiene zonas, tiene pasajes. Hay una euforizante, otra también muy cercana, ansiolítica, quita la ansiedad. La euforizante, como muy bien sabemos todos, pues sí, da un estado de ánimo mucho más alegre, mucho más tal. En un principio, es una fase, también quita un poco algún tipo de ansiedad momentáneamente. Eleva el tono vital, el nivel de eficacia, de autoestima, también solo momentáneamente, luego más tarde aquello es otra cosa distinta. Pero que debajo de todas estas cosas aparentes viene una segunda realidad. Es un perfecto agresor del sistema nervioso central, donde entran todos los elementos de las maquinarias superiores: inteligencia, memoria, consciencia. De hecho, unas copas hacen perder la conciencia. Es un agresor. Y todo agresor lo que hace es imprimir un ritmo distinto a un organismo que está bien organizado. Y claro, deja huellas. Y luego no olvidemos algunas otras que no son mecánicas, no son físicas, sino que son psicológicas. Además de la autoestima, pues un poco el concepto de propia dignidad, el sentido de potencia, de poder, de eficacia, de valía, se queda sumido. La gente olvida muchas cosas, que es padre, que es esposo, que es el ejemplar que espera a todo el mundo de él, la familia está esperando de él, que sea el timonel que lleva, ¿qué va? Hay que llevarlo. Y algunas veces la imagen que da no es del poderoso, el defensor de la integridad de los demás o defensora, porque no hay sexos aquí. ¿Qué va, qué va? Si está en ruinas esta persona, si hay que traerlo, y además hay que huir de él, y es un padre bueno, fabuloso, o una madre buenísima. Pero cuando viene así cargado, ¿qué pasa? Pues un poco los conceptos de valor, valía, eficacia, respaldo, no solo económico, respaldo psicológico, respaldo emocional, todo eso viene perdido, y algunos niños marchan corriendo cuando llega el padre a casa y entra, no sé cómo, todos se esconden, hasta el perro se esconde debajo de las faldillas de la camilla, porque viene alguien que no sé cómo puede reaccionar. Su libertad va Incluso tocada. Es completamente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Sí. Hasta que se recupera y aparece el verdadero ser, que es el que merece la pena rescatar, ayudar y luego hasta imitar. Volviendo a la asociación, volviendo a Aro, Cristóbal, ¿cómo definiría la trayectoria de la asociación después de estos 42 años? Supongo que han aprendido muchísimo, ¿no? Sí. Sí, yo he aprendido 3 cosas importantes. Bueno, las venía comentando un poco por el camino, ¿no? Una, que creer en la potencialidad inédita de una persona es el primer paso importante para ser un profesional de la salud. Creer en la capacidad de recuperación de alguien es tanto como empezar a sospechar que todo aquello puede cambiar pasado mañana. Primera creencia. Yo creo hasta en la dignidad perdida de alguien, creo profundamente. Segundo, también sé que esa persona que hoy no da de sí nada y que ha roto hasta con su dignidad personal y está debajo tierra, debajo de las, casi en escombros, si alguien sabe pulsar una cuerda de esa guitarra, si alguien sabe tocar y pulsar con cuidado, de un modo especial, siempre tiene resonancias, siempre. Solo que hay que saber hacerlo.
a tiempo oportuno, del modo oportuno, sin molestar, sin judicializar, sin moralizar, sin nada de eso, sin ser fiscalizador de turno. La tercera es que esta situación siempre es repetible. Yo un día más o menos estaba solo y unido con unas personas al lado, que hoy son monitores o son de la categoría de uno que tenemos muy cerca, como por ejemplo pues alguien que nos acompaña, Marcelo Vázquez Forero, y así, personas así, ya son 100 y pico en la provincia de Huelva, hombres y mujeres. Estando al lado de ellos, resulta que todo esto es repetible. Yo empecé solo, pero me uní con alguien, creí en ellos, creí en ese grupo, cuidé ese grupo, formé ese grupo, cuidé especialmente científicamente y tal, y en otros valores a ese grupo, cuidé sus problemas, me acerqué a ellos, me inserté en sus vidas. Y entonces esto es repetible, el que haga algo parecido mañana tendrá un resultado parecido, mejor, peor, distinto, poco distinto, siempre será idéntico. Pues decía, claro, que he aprendido, supongo que muchos más aspectos, ¿no? Porque al fin y al cabo ALO es como una gran familia, ¿no? Claro, todos están unidos desde ese denominador común que es la ayuda de todos y por todos, ¿no? Exacto. Es su filosofía, ¿no? Esta es una de las partes importantes, lo decimos muchas veces, ¿no? Somos una familia. Bueno, siempre en toda familia puede haber alguien disidente, etcétera, etcétera, pero en general somos una gente que se respeta, se escucha, se aprecia, se respalda. No hay demasiadas muestras exteriores de manoseo de cariños, pero sí que hay fundamentalmente una comprensión importante, una ayuda al débil, un saber ir en pro al lado del que acaba de llegar, que es el rey en ese momento de todos los que estamos allí, cómo se le cuida, cómo todo el mundo baja escalones para que el otro suba, cómo se le escucha, cómo es importante aunque venga desgarrado. Y este modelo de familia que sabe escuchar, que sabe unir, que cree en cada cual, porque partimos de esa base, ¿no? Para que alguien se cure hay que apostar por él. Y ese valor, esa capacidad de apostar por alguien, fiarse de alguien, se dice y decimos muchas veces, si apuestas por un caballo de madera, seguro que es de los buenos que terminan pronto la carrera, que llega, y es de madera, ya, pero tú has apostado por él, no sé de dónde le sale la fuerza, que el caballo aquel de madera se convierte en un caballo veloz, en un huracán. Sí, estas cosas de familia son muy propias, nos ayudamos cuando alguien está caído a levantarlo, no juzgamos, no le pedimos cuentas, apostamos, esperamos, creemos, ayudamos, respaldamos. Bueno, y quizás hay algo también muy importante, lo decía al principio, la confidencialidad, el poder confiar en las personas que están al lado, ¿no? Claro. Es algo que debe ser duro contar una experiencia de este tipo, ¿no? Nadie la contaría si no hubiera mucha garantía en que los monitores y el grupo entero, ya lo cuidan mucho los monitores, tienen formado en el grupo una corriente de alto respeto a la confidencia. Nunca jamás un jirón de la piel de alguien, nunca jamás aquello que se ha quitado la persona que se desnuda, valga la palabra, delante de los demás y cuenta sus pequeñas cosas, a veces que no se cuentan a nadie, tiene que tener la garantía de que nunca aquello va a salir al tendedero público. Más aún, cuando alguien entra en un grupo y no viene al día siguiente a la reunión, bueno, no pasa nada, una vez no pasa nada, pero tampoco a la vez siguiente, y además no dice por qué no viene. Sabes que un poco la gente se queda resentida pensando, oye, esta persona que no viene, esta persona que amenaza y no cumple, no viene, llevará nuestros secretos por ahí. Ese trozo que yo le he enseñado de mis jirones, de desgarros personales, los contará por ahí por la calle. Lo que yo conté un día con tanto cuidado, que nunca cuento, lo llevará como una especie de pequeña anécdota que puede ser entretenimiento para alguien del bar. Ese miedo siempre hay, ¿no? Por eso cuidamos mucho esto, ¿no? Ojo, esta fidelidad al grupo es fundamental para que exista una fidelidad hacia ustedes. Sed fieles al grupo y seremos fieles a la persona. Luego sí, es verdad, Cristóbal, que muchas personas
cuentan su propia historia, lo hacen público, ¿no? Sí, sí. Desde una decisión personal, por supuesto, ¿no? Totalmente. Nadie puede meter ahí el dedo demasiado ni escarbar. No. Más aún, a veces decimos, perdón, no es importante que alguien cuente todo el primer día, porque imagínese que de pronto ese día se encuentra eufórico, con una fiebre de que está en un grupo que le tolera, que le escucha, que le entiende, y dan unas ganas de en ese momento vomitar hasta la primera papilla que tomó a los 2 años de edad. Ojo, se le dice, no, hoy no hables más, déjalo para otro día, para que tenga tiempo de pensar un poco, no sea que lo que hoy dice mañana se arrepienta de haberlo dicho. Vamos a darle más oportunidades, nunca se debe escarbar demasiado. Ahora, sí, saber que aquello, pues, insinuar que solamente ha dicho una partecita, ¿no? Cuando nos preguntamos y preguntamos a alguien en la reunión, oye, te hago una pregunta muy íntima, si quieres nos la contestas, oye, ¿tú quién eres? Y claro, nos dicen un poco lo que le recubre. Yo soy ya Cristóbal, que parece ser que soy psicólogo, médico, no sé qué, no, ya, pero ¿tú quién eres? Ya lo he dicho. Bueno, sí, tengo familia, tengo 2 hijos, que trabajo no sé dónde, que trabajo en un hospital, pero espérate, pero ¿tú quién eres? Tiene la consigna que pregunta de que no debe parar de preguntarle lo mismo machaconamente hasta que la respuesta sea un poco más allá de la primera capa que recubre a esa cebolla, un poco más adentro. ¿Tú quién eres? Anda, háblame de tus tendencias, tus valores, tus miedos, tus inseguridades, tus pequeñas traiciones, tus grandes valores, tus grandes alegrías. Háblanos de eso que casi nunca hablas. ¿Tú quién eres? Claro está que si ese momento le entra la furia y el deseo de contar, como digo, cosas que mañana pueden dolerle, se le hace parar un poco. Vamos a parar esto. Siempre hay alguien que dirige aquella reunión, claro, y no permite que alguien, ante una pregunta de estas, pues como digo, se desnude demasiado. Striptease, ni uno. Interés por saber de ti todo lo que tú quieras decir, con tal de que no te arrepientas mañana de ello, ¿no? Bueno, porque podemos desde fuera, pueden pensar nuestros telespectadores. Al fin y al cabo, la ayuda llega desde ese grupo, ¿no? Desde la comprensión, desde el entendimiento y desde dar la oportunidad a expresar esos problemas, ¿no? Esas inquietudes, ¿no? Exacto. Desde ahí llega la voz para empezar a funcionar. Por cierto, hay que decir que cada vez que a alguien se le escucha y además nadie se asombra, nadie se escandaliza, nadie se echa las manos a la cabeza. Prohibido los aduladores, prohibido los apagafuegos, ese bombero de turno que cuando alguien está diciendo de sí mismo algo que es de segundo grado de profundidad, que alguien venga un poco diciendo, bueno, ya no preguntéis más, pobrecito, que le estáis un poco asolando a preguntas. Ojo con el bombero apagafuegos, porque nos puede estropear un poco ese pequeño incisión que estamos haciendo con el bisturí para llegar un poco a donde están los problemas que están debajo del alcohol o debajo de la droga, porque siempre hemos de pensar que debajo de la drogadicción siempre hay algo que lo motiva. Llegar hasta ello es acertar. Quedarse solo en la superficie es dejar a alguien que no bebe, pero está aparcado en dique seco, pero sigue siendo el mismo de antes. Pasado mañana volverá, como volvía aquel de la taberna aquella cercana al hospital, cuando se le daba el alta hoy. Mañana estaba aquí otra vez. Claro, no se le había curado, solo se le había quitado de beber. Pues después de unos segundos de publicidad, don Cristóbal Gangoso, que es nuestro invitado de hoy, es el fundador de Alcohólicos Rehabilitados Onubense, vamos a tener la oportunidad de charlar de todos los servicios que ofrecen ustedes, de esos mecanismos que ponen en marcha a disposición de la sociedad en general. Después veremos también cómo cualquier persona que pueda detectar que tiene algún problema puede acercarse a ustedes. Todo esto lo dejamos para la segunda parte del programa, así que les invito a que en unos segundos estén con nosotros, que no se muevan, que seguimos en esta entrevista hoy dedicada a la Asociación Alcohólicos Rehabilitados Onubense con su fundador, con don Cristóbal Gangoso. Volvemos en tan solo unos segundos. ¡Hola! ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos?
Por eso piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en el contenedor amarillo... Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien. Reciclaremos mejor. Ecoembes. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Pues nada, como les decía, unos solos segundos han servido para estos consejos publicitarios que acaban de ver y nosotros continuamos en una muy interesante entrevista que hoy mantenemos con don Cristóbal Gangoso, el fundador de Alcohólicos Rehabilitados Onubense. En una primera parte de esta entrevista hemos analizado un poco el aspecto social del alcohólico y quizás también el aspecto más humano, más personal de la figura de una persona con problemas con el alcohol, aunque es verdad que Aro en su nombre indica Alcohólicos Rehabilitados Onubense, pero también la sociedad avanza y últimamente hay que trabajar con otras adicciones, no solo con el alcohol, ¿no? Perfecto. Esto es, y ese es un paso que hemos empezado a dar hace tiempo, algunos años, porque claro, queremos ser fieles a una drogadicción social o adicciones tóxicas y ya no están solo cifradas en el alcohol, hay otras sustancias y bueno, ¿por qué vamos a estar lejanos a ello? Aunque nos hayamos especializado más en esto. ¿Qué diferencia entiende que hay entre las drogas, vamos a decir, permitidas, como es el alcohol y el tabaco, y las drogas no permitidas? Pues claro, solamente está la permisividad oficial, porque claro, yo no sé quién es más tóxico, si es la marihuana, el hachís y tal, o es el alcohol, o es otra sustancia. ¿De qué depende la gravedad de una sustancia? Sí, de su tiempo de duración, de la incidencia del tóxico, de la fortaleza que tenga también ese tóxico, de la pureza que pueda tener ese tóxico y del receptor, como sea de débil frente a ese tóxico, ¿no? La prohibición o no prohibición es algo que mañana podía cambiar. Lo importante es que entendemos por tóxico toda sustancia que altera la conducta de un individuo y que le priva del llevar el timón de su libertad como él querría o ella querría, sino que le adquiere un nuevo estilo. Este modelo cambiante que te transforma la personalidad, el modo de actuar, vamos a llamarle por ahora tóxico o droga. Pero claro, Aro tampoco se quedó ahí en esto, aunque primitivamente fue para hablar de temas relacionados con el alcoholismo. Sin embargo, también somos conscientes de que hay otras adicciones, no necesariamente que están producidos por una sustancia, sino que son también adicciones que llamaríamos psicológicas, por ejemplo, las emocionales. Y ahí están los enganches afectivos, ahí están yo no puedo vivir sin ti, yo sin ti no soy nada, si tú me fallas yo me muero, esa madre con ese hijo que han hecho un tándem afectivo de tamaño natural. ¿Puede ser enfermizo o...? Puede ser enfermizo, puede ser. Esa madre que necesita al hijo enfermo y que gracias a que está enfermo esa madre tiene permiso para entrar en su vida, cosa que cuando tiene 20 años ¿cómo podría entrar ya? Y si se ha casado, ¿cómo puede entrar al lado de ese hijo sin irrumpir un poco en un espacio que no es suyo? Ah, pero si está enfermo me necesita. Y si me necesita, yo tengo que estar ahí. Por tanto, tengo permiso, tengo carta blanca para entrar. A su vez, el hijo, ¿cómo puede decir que te necesito, mamá, como ayer, si ya soy mayor de edad, si ya tengo, he hecho la mili? ¿Cómo, en virtud de qué puedo yo pedirte colaboración, querida madre? Ah, pero como estoy enfermo, pues te necesito ahora, así y aquí. Y ahí tenemos ciertos enganches emocionales, unos de ellos, pero también puede haber en la pareja que no sabe disociarse y que yo solo soy la prolongación de la persona que tengo al lado
y que la persona que tengo al lado solo es la prolongación de mí, que soy un poco el líder de esa relación. ¿Qué pasa con ese modelo de relación? Es una dependencia emocional, es una adicción, aunque no lleve sustancia. Y otras más, pues como no, las costumbres sociales, las redes sociales obligadas, las dependencias tremendas de la maquinita aquella, o de la máquina que saca perras si le froto y si le doy a los chismes y le sé apuntar bien, vamos a ver quién combate mejor aquí, si la máquina que se niega a vomitar dinero o yo que le obligo a vomitar, si no es por la buena pulsión que hago en esa, pero al menos por tantas veces como lo hago, alguna vez saldrá bien. Claro, esta competición que bien está estudiada del hombre y la máquina. Y bueno, así viven algunas empresas muy bien y así se descapitalizan muchos bolsillos muy bien. Hay adicciones de muchos colores y las adicciones un poco a los chateos y tal. Como no, conocemos muchos modelos de estos, ¿no? Don Cristóbal, precisamente hablaba antes de un compañero de la comarca de la Sierra que estaba en nuestro plató hace unas semanas, Marcelino Vázquez, que nos definía que la adicción, el alcohol concretamente, pero tendido prácticamente o extrapolado, ¿no?, al resto de drogas, era cuando uno deja de controlar la situación, ¿no? Es decir, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Porque es malo, no es malo tomarse una copa, ¿no? Claro que le pregunto. No, que va. Yo no diría nunca que la gente lo haga así, que nunca se sientan obligados, pero a nadie podría decirle que está mal tomar una copa y celebrar algo con unos amigos, pero siempre que tú sepas decir basta y te obedezca la palabra, siempre que tú sepas parar el carro, pero cuando no sé cuántas tomas, me da igual, pero no puedes por menos de tomarla, ahí me empiezo a meter un poco con que aquello ha invadido tu espacio vital, has dejado de ser libre frente a aquel tóxico, ya no eres libre frente a él, te ha atado las manos, has caído en la trampa, ha quedado pegado a ti o tú a esa sustancia y nadie eres si no lo haces. Aunque solamente lo hagas una vez al mes cuando tienes que dar una conferencia, aunque solamente lo hagas una vez cuando tienes una operación difícil, tienes que entrar en el quirófano y te tiemblan las manos hasta que no tomas aquellas copas, hasta que no sabes hablar mucho con una conversación con los amiguetes, si no tienes unas copas que te endulcen un poco la relación, hasta que no sabes presentarte a una mujer o a un hombre en una relación dual, si no tienes unas copas por el medio que te faciliten un poco el encuentro. ¿Dónde está tu libertad? Y si la has perdido, ¿cómo llamamos a esto? ¿Adicción? ¿Costumbre? ¿Es una costumbre y te priva de la libertad? No sigas mucho con esa costumbre porque te está robando lo mejor que tienes, que es tu libertad. ¿Dónde vas? Con aquello que llamas amigo, mi amigo, la sustancia X, si ese amigo ha demostrado que no lo es, que te roba lo más sagrado que tienes, que es la libertad para prescindir de él cuando quieres. Por lo tanto, no tiene por qué ser alcohólico aquel que bebe a diario, ¿no? En absoluto. Si sabe parar, si además sabe decir basta y le obedece, porque puede decir basta, pero nadie le obedece. ¿Cuántos lo dicen por la noche? Yo ya no bebo más. Yo mañana, esto va a cambiar desde mañana. Esta es la tragedia del hombre que por la mañana tiene que despertarse con el sentido de impotencia, porque yo prometí anoche delante de mis hijos y delante de mi mujer que sería la última copa, el último enganche, la última papelina, pero yo por la mañana la fiebre me ha entrado otra vez y he estado a la puerta del bar cuando abrían para ser el primero en poder consumir aquello sin que nadie me viese. ¿Dónde está tu libertad, amigo? No es tanto tu promesa, sino el saber que la has incumplido lo que te hace sentirte impotente, aunque luego vayas fanfarroneando, claro. Y por tanto también puede haber alcohólicos esporádicos o de fin de semana o momentos puntuales, ¿no? Como ha comentado, ¿no? Sí, hay un autor por ahí muy interesante, Jelinek, que ha descubierto así como 6 modos de alcoholismo, ¿no? Uno, el alcohólico moderado, sometido a ciertos controles, a veces más bien oficialmente, sí, obligados por la sociedad en la cual vive. Otro, un poco el alcohólico de fin de semana. Otro, el alcohólico compulsivo, que solo a ratos no puede por menos. Otro, el alcohólico social, que solo en ciertos apartados sociales lo hace.
Otro, un alcoholismo ya más crónico, otro el alcohólico empapado, mojado hasta las barbas, mojado en alcohol, pero que no se ha quitado el nudo de la corbata cuando va a su trabajo. Ojo con este, ¿no? Este modelo es curiosamente peligroso, porque nadie lo diría. Qué bien ha sabido beber hasta ahí, nada más hasta ahí, para que no le tiemble el pulso, para que pueda tener aquella receptividad, aquella entrevista importante con no sé quién. No da la cara ese alcoholismo, solapado. Es como el Guadiana cuando se mete debajo de tierra, sigue siendo río, pero nadie lo diría. Es el aparcado en dique seco cuando no está bajo los efectos, pero que dentro de un rato, nada más que se suelta las cadenillas, nada más que salga de aquella situación, volverá rápidamente, obligadamente a beber, obligadamente a empaparse más. Y está por último también un modelo, no es muy corriente, se llama dipsómano, no importa mucho el nombre, pero está muy bien estudiado por Jelinek y otras personas, que se creía una situación poco menos que incurable, se creía que era un propenso, obligadamente propenso a beber, inevitablemente obligado a beber, pero que no es así, pero que un poco se le define como el individuo que durante una temporada permanece abstemio sin tocar una gota de alcohol, tiempo y tiempo. No quita que dentro de unos tiempo y tiempo, sin pensar que va a volver a beber, sale de casa, y no para venir más tarde, sino para venir al cuarto de hora, pero vio una lucecita encendida que hablaba de que allí hay un bar, y de pronto, inexplicablemente, le entró la gana de entrar. Hasta ahí ningún problema, pero entró, bebió la primera o la segunda cerveza, ni siquiera de mucha fuerza, de 6 grados, pero que ya cayó un poco en la trampa, y entonces ha entrado en la cadena, la rueda dentada de beber y beber y beber compulsivamente, hasta que ya no sabe volver para casa, le tienen que traer, a veces no al día, no al rato siguiente, sino al día siguiente o más allá, sin cartera, la cartera despojada de lo que había dentro, desaliñado, pantalón roto, la americana por los suelos, lleno de casi barro, le traen, viene sumiso, sometido, cambiado, viene muy mal, viene deprimido, tremendamente deprimido, y promete, y además lo dice muy en serio, está muy arrepentido de lo que ha hecho, y por favor, perdonadme, querida casa, perdonadme, yo no volveré a hacerlo, y lo dice muy en serio. No quita, y estará así 1 mes, 2 meses sin probar una gota, pero otra vez más, y otra vez más, vuelve a pasar lo mismo. Él se siente impotente frente a este monstruo. Se creía esto que era poco menos que una compulsión inexorable, imposible de superar, y que estamos demostrando, y todo el mundo lo demostraría si repitiese la historia, que tratado de otro modo y no muy distinto de los demás modos, pues vuelve a recuperar la conciencia de sí mismo, la voluntad de sí mismo, y vuelve otra vez a entrar en la senda que llamaríamos de la recuperación. Pues fíjense ustedes, a veces cuando hablamos de alcoholismo, como decíamos al principio, entendemos pues a esa persona, o casi nos imaginamos, ¿no? Esa persona marginal, como solemos decir, ¿no? Mal vestida, mal cuidada, sucia, y bueno, nos acaba de dar don Cristóbal Gangos una selección muy amplia, ¿no? De lo que se puede considerar un alcohólico en la sociedad actual. Por cierto, el alcohol nos lleva a otros problemas paralelos, don Cristóbal, es decir, puede ser el punto de partida o el punto de entrada a otras drogas o a otras situaciones complicadas. Sí, hay algunas muy relacionadas, por ejemplo, ¿no? El alcohol, juntamente con la cocaína, se llama un síndrome o apartado de síntomas que lleva consigo la palabrota coca-etileno, porque lleva consigo coca y etílico, alcohol etílico y tal, uno antes que el otro. Normalmente el disparador es el alcohol, el siguiente paso es la coca, y siempre que toma alcohol es como la antesala casi inevitable, valga la palabra esa, con cuidado y con pinzas, casi inevitable de seguir un poco con las raciones de coca. Tanta unión existe entre sí, van tan asociados que un poco cuando van juntos, como en este caso uno detrás de otro, pero casi al unísono, al mismo tiempo, casi separados en minutos, la potencia de cada cual se multiplica.
y es la cocaína tomada en esa situación con alcohol previo, es 16 veces más potente que si estuviese tomada a distintas horas, con espacios intermedios donde no hay ninguna sustancia por el medio llamado alcohol. Pues si le parece, vamos a entrar de lleno en la labor que realiza ARO, la labor que realiza su asociación, bueno, en toda la provincia de Huelva, en la comarca de la Sierra en especial, ¿no? Porque nos encontramos precisamente aquí. Claro. Una labor, como decíamos antes, de más de 42 años ya, con experiencia, con asentamiento prácticamente en toda la provincia, y supongo que con ese traslado de experiencias de unos lugares a otros, ¿no? Porque al fin y al cabo todo servirá para hacer la labor mejor, ¿no? Exacto. Ya son algunos pueblos que tengan un poco ser epicentro de una comarca y tal, sobre todo, y ahí están centros interesantes, entre los cuales aquí hoy nos encontramos en Cortegana. Dejamos atrás Punta Umbría, dejamos Bonares, dejamos atrás Valverde, dejamos Río Tinto. Pero nos centramos en este momento en Cortegana porque queremos, y creo que está diseñado para serlo, un poco el epicentro de una gran comarca de la Sierra, donde aquí se trata y se cuida y se potencia la curación de la persona que tenga el problema de algún tipo de tóxico y tal, ¿no? Aquí hay y ha estado existiendo un centro llevado a cabo por unas personas que no debo recordar todos, pero en fin, ahí están Evaristo y su mujer Aurelia, ahí están, bueno, personajes muy importantes que han desfilado por aquí, que lo han hecho muy bien. Los últimos de ellos, como digo, Evaristo y Aurelia, pero que ahora mismo están un poco dirigidos por Dolores de la Osa Sánchez, Marcelo Vázquez, Cristina Lobo Vázquez, esposa del anterior, y que están diseñados y elegidos a dedo con mucho cariño para un día ser potenciales, pues, motores que pongan este problema de la sierra en menos problema de la sierra, como solución más que como problema. ¿Qué se hace en estos grupos? Pues en este grupo hay una puerta de entrada fácil, gratuita, silenciosa, se cuida mucho. Pero voluntaria, ¿no? Voluntaria. Sí, más vale que no le traigan, sino que venga. Aunque al principio, puede que al principio nadie venga si no se le ayuda un poco a venir, pero que no venga nadie por las orejas traído. No, es importante que venga, que no que le traigan. Pero bueno, ya llegó y ahí le reciben, sin aplausos, pero con los brazos abiertos. Nadie le juzga, nadie le analiza, nadie le condena, nadie le pregunta por su vida pasada, todo el mundo le acoge, le recibe y le brinda la posibilidad de un día, casi nada, ser libre y estar mejor, y que va a tener una fácil salida, y que además esto va a ser silenciado, y que va a ser potenciado, y que un día va a estar orgulloso él y su familia, al igual que lo están estos 40 y tantos, 50 que veis aquí en esta sala, dice ese monitor, que son igual que vosotros, igual que usted que acaba de llegar. Esta persona empieza primero estudiando bien el terreno, despacio, a ver que seguís aquí, pero ha salido bien de ese primer encuentro. Además ha encontrado acogida, silencio, respeto, ser escuchado, no tiene que hablar más de la cuenta, sale bien y casi promete que va a volver. Se le pide mucho que vuelva al siguiente día, que no vale para nada una sola sesión, que siga viniendo. Entre tanto, todos también se han comprometido a que si esta persona nos llama por casualidad y se encuentra con mucho apuro y con muchas ganas de volver a probar lo que ayer fue tóxico para él, todos a una, cada uno de por sí, estaría dispuesto a acompañarle un rato, a sacarle de aquella situación difícil, a hacerle más fácil un poco ese no, que es fundamental en estas primeras veces. También se le hace ver que solo serán 4 o 5 días malos por una vida nueva, buena, y todo el mundo cambia fácilmente, 4 días, 10 días como tope, por una vida poco distinta. De ese mono físico, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Sí, porque no
es muy fácil que al estar en periodo de abstinencia tenga ese famoso síndrome de abstinencia, ¿no? De que es claro que hasta ayer yo estaba necesitado del alcohol, lo tenía a mano, pero ahora mismo me encuentro sin él, ¿y qué pasa conmigo? Y el organismo protesta, claro, y tiene el síndrome de abstinencia, ¿no? Y tiene el mono que usted está diciendo muy bien. Y pero tampoco va a hacer falta demasiado. En ese momento hay que estar atentos a él, porque hay problemas importantes, hay un peligro importante de deshidratación, hay un peligro muy grande también de que haya unas convulsiones, hay unos peligros importantes de un temblor, de un verdadero momento malillo, que vale la pena tenerlo en cuenta a la familia, darle todo tipo de líquidos, suplentes de ese fenómeno de deshidratación, ayudarle en ese posible delirio, temblores y delirium tremens, donde no solamente hay temblor, sino que hay algunas veces alucinaciones, delirios, en fin, hay un servicio de urgencia siempre dispuesto, estamos en conexión, en este caso tenemos la suertaza en Cortegana de que están en un centro de salud desde ya, y ese centro de salud muy cercano, como es natural, al propio equipo asistencial que podía ayudarle en un delirium tremens o algo así, que a veces no se necesita, pero que viene siempre a saber que hay a mano este tipo de auxilio y de ayuda médica. Y nada, todo lo demás es muy fácil, mucho más fácil. 3 días por una vida. Abierto a toda la comarca de la Sierra, como nos indica. Abierto. A este servicio pueden acceder cualquiera de los ciudadanos que nos vean desde cualquier localidad serrana, ¿no? Por supuesto. Yo querría decirlo muy públicamente y muy fuertemente, con todo el respeto, que nadie tema esta entrada, merece la pena entrar aquí, pasar esa puerta, un momento malo, entrar, qué dirán, qué pensarán, pero ese momento merece la pena por toda una familia que espera que no te salgas antes de tiempo, que vengas, que no te preocupes, nadie te va a juzgar. Nadie te va a acusar de nada y vas a salir nuevo, no a la primera, pero sí a la tercera o a la cuarta, y luego nunca cambiarías la vida que te viene por la que tuviste hasta antes de ayer. Nunca te va a pesar este esfuerzo. Te lo va a agradecer tu mismo organismo, te lo va a agradecer tu potencial intelectual, tu memoria, tu inteligencia, tu estilo, tu personalidad. Te lo va a agradecer toda tu familia y lo que te rodea, y tu trabajo, etcétera, etcétera. Don Cristóbal, ¿qué porcentaje de éxito tiene ARO? Si Decimos, podemos hablar de números, sí. No tenemos esa estadística tan fina, pero sí en torno al 75-80% de los que llevan más de un año en esto y no se han marchado corriendo y que siguen y permanecen en esta escuela, en este centro de curación que tiene cada distrito, y Huelva, por supuesto, si logran estar ahí unos meses, vamos a poner un año, el 80% de éxitos es bastante asegurado. Y porque también, este es un camino de largo recorrido, ¿no? Sí. No podemos ser impacientes. Claro, porque una cosa es dejar de beber, que eso con 3 sesiones, y ese esfuerzo personal, en 8 días quizá ya no necesita beber al 9º, un poco más allá, ya no necesita beber, pero lo que decíamos antes, pero bueno, ¿quién te ha quitado las normas que tenías de conducta? ¿Quién ha arreglado tu problema que te llevaba a esto? ¿Quién ha arreglado tu problema de inseguridad personal? ¿Quién te ha logrado quitar en 3 días la timidez que fue la que te llevó al alcohol? Por eso es importante aquí empalmar con que ARO también tiene un poco diseñado esto, ¿no? Hay una verdadera correlación existente, una verdadera relación entre autoestima y desviaciones sociales, entre los cuales entran las adicciones tóxicas. Está muy relacionado, como platillos de una balanza, cuando este sube, este baja, cuando este baja, este sube. Esta correlación, a lo mejor yo no puedo hacer mucho para evitar que una persona consuma, pero si la razón que le llevó a consumir es un estado carencial de valores, que no se cree nada el sujeto, que tiene una autoestima por los suelos, que no se cotiza, que no se valora, que no se quiere, que no se comprende, que tal cual,
oye, si yo entro ahí, si incidimos ahí, si hacemos programas cultivando esa autoestima, ¿estaremos mejorando el otro platillo de la balanza que se llama consumo? Creemos que sí. Y de hecho va a haber un programa muy pronto, unos talleres, que algún día hablarán de ello, y usted y los que estén junto a don Prudencio sabrán perfectamente que esto existe ahí y que nada menos que son talleres para colaborar en una mejora de la autoestima. Porque esa autoestima precisamente ha sido el eje central de unas jornadas que han celebrado ustedes hace muy poquito tiempo, ¿no? Exacto, y que van a ser seguidas de unos talleres muy pronto, a los que serán invitados esta población y todo el que pueda acudir, porque va a ser importante. 5 profesionales hablando en 5 ocasiones de esta autoestima, y no solamente hablando, sino haciendo luego un recorrido de talleres para ver cómo mejoras un poquito esto, cómo aprendes a hablar en público, cómo aprendes a tener menos miedo ante los demás, cómo aprendes un poco a tener respuestas importantes ante preguntas importantes, etcétera, etcétera. Pues estamos prácticamente nosotros también llegando al final de esta interesantísima charla que estamos manteniendo en el día de hoy. Por cierto, en esas iniciativas que se han puesto en la comarca de la Sierra, iniciaban ustedes la pasada semana un programa de radio con los compañeros de Radio Cortegana, en el que van a poner también, en exposición pública todos los servicios de Haro en la comarca de la Sierra, ¿no? Exacto. Lo han estado diciendo y lo van a seguir diciendo, porque esto es una convocatoria, más bien una invitación, un brindis que hacemos a la Sierra, que merece la pena, aunque estamos lejos, pero gracias a ustedes que hacen de puente intermediario, llegando la voz a todos ellos, y el mensaje a todos los que estén un poco más distantes, hacen posible este encuentro que favoreceremos y brindaremos a la población. Bueno, pues hoy, como han podido ustedes comprobar, si nos han acompañado en esta entrevista, como sabemos que lo hacen habitualmente, hemos hablado de Haro, de alcohólicos rehabilitados onubenses, hemos estado, nada más y nada menos, hemos tenido la gran suerte de contar con don Cristóbal Gangoso, que hoy es fundador de esta asociación, 42 años en la brecha. Lo vemos con mucha energía, con muchas ganas, ¿no?, de seguir trabajando. Sí. Y de que este gran equipo, ¿no?, con el que cuenta, por cierto, muchísimas personas, ¿no? Sí, de monitores, 110, 115 monitores que trabajan en parejas, y estos son un poco la levadura, esa enzima, ese catalizador que hace moverse con rapidez los procesos de transformación de mucha gente. Para aquellos que después de ver esta entrevista sientan alguna inquietud de acercarse a esta asociación, don Cristóbal le decía que estaban en Cortegana, en el Centro de Salud de Cortegana, muy pronto. Exacto. Donde cualquier persona puede dirigirse, ¿no? Exacto. Y no hace falta llamar mucho a la puerta, basta una pequeña iniciativa y lo conseguirán. No lleven la cartera, no, déjenla en casa, porque nadie les va a pedir un céntimo por estar allí. Se van a entregar un agente a ellos. Y aprovecho para decir que no están ustedes solos tampoco, si alguien decide dar este paso, y que alguien contabilizó hace pocos días a qué gente ha llegado, a qué población ha llegado Haro en los años que llevamos trabajando y hablaban de 26.000 personas influenciadas, no todos curados quizá, pero 26.000 personas que van desde el 85 hasta nuestro momento actual. Habría que contar desde el 72 al 85, que está menos estudiado estadísticamente. Bueno, supongo, o sea, que es serio. En una asociación en la que el altruismo forma parte, ¿no?, de todos los integrantes, el que seguro que recibirán, ¿no?, la respuesta o el pago, ¿no?, por esos servicios, por esa ayuda, será en muchas situaciones personales resueltas, ¿no? Creemos que sí. Mucha gente además nos lo agradece. Lo dicen así con una sonrisa y solamente eso, gracias, que es la única paga que admitimos. Pues terminamos aquí, no tenemos tiempo para más, aunque seguro que podríamos seguir charlando con el señor Cristóbal Gangoso un buen rato más sobre todos estos temas relacionados con la drogadicción, relacionados con los problemas que nos puede causar un elemento como es el alcohol, decíamos, constante en nuestra vida y en nuestra sociedad, pero que a la vez nos puede traer pues muchísimos problemas
para aquellos que lo consideren así, ¿no? Para ellos está abierta la asociación. Exacto. Y ya hemos comentado los mecanismos que pueden utilizar para llegar a ella, que son muy sencillos. Don Cristóbal Gangoso, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un placer de tenerle y de charlar un ratito y de que podamos conocer o hayamos podido conocer tantos detalles relacionados con este tema. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en el día de hoy, como siempre lo hacen. Nosotros volveremos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada, con nuevos temas que seguro son interesantes para todos ustedes. Que pasen muy buena semana y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. De vida del sujeto que la necesita, y si eso no se cambia, pues no hemos hecho de gran cosa, volverán muy pronto. Ahí nace entonces el deseo de hacer algo distinto, ¿no? Bueno, una asociación que fundaba usted mismo, supongo que rodeado de apoyos y de personas que compartían su misma ideología, ¿no? Sí, aunque yo fui un poco el que me autodesigné y me respaldaron mis compañeros, pero realmente era un deseo de todos nosotros, de los médicos que allí estaban y del equipo asistencial en cualquier caso de aquel hospital. Pero bueno, ciertamente yo me dediqué a esto como otros se dedicaron a otras cosas tan interesantes como la propia esta, ¿no? Y empezamos a tener unas reuniones de grupo, porque eso, si pensábamos que el problema era limpiar esa mente donde estaba el conflicto, el modo de ser, más que el modo de actuar, había que limpiar aquello, para lo cual no bastaba solamente unas medicinas que no llegan demasiado a los sitios vitales del individuo, ¿no? Era cambiar su estrategia mental, era cambiar sus hábitos de vida, era cambiar su modelo de vida, sí, su autovalía o su autodesprecio. En una palabra, era un trabajo de grupo y ahí empezaron a funcionar unos pequeños grupos que al principio se reunían 3 veces en semana. La hora de duración era eterna, inmensa. Empezábamos un sábado a las 3 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche. Hoy diríamos que aquello es un poco fuera de bolos, pero en ese momento nos lo veíamos como muy importante. Claro. Estábamos esperando el siguiente día, martes. Presta ayuda, presta apoyo a personas que tienen o han tenido problemas con diferentes adicciones, sobre todo aquellas relacionadas con el alcohol. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a su fundador, a don Cristóbal Gangoso, que en una visita a la comarca de la Sierra ha tenido a bien pasarse por los estudios de CNH Sierra y concedernos esta entrevista y charlar un ratito con nosotros. Con él vamos a conocer no solo esta asociación y su importante labor en toda la provincia de Huelva y en nuestra comarca, sino también pues algunas cuestiones que están relacionadas con el mundo de las adicciones. Don Cristóbal Gangoso es doctor en psicología y tiene una gran experiencia en todos estos temas. Don Cristóbal, buenas noches y bienvenido a CNH Sierra. Buenas noches. Bueno, es un placer tenerle con nosotros y que haya aceptado esta invitación que le hace nuestra televisión para charlar un ratito sobre una circunstancia que seguro interesa mucho a nuestros telespectadores, porque al fin y al cabo las adicciones están a la orden del día en cualquier núcleo familiar, en cualquier sector social. Es algo en el que cualquiera de nosotros podemos estar inmersos aún sin quererlo, ¿no? Sí que es verdad. Sí. Bueno, pues sí, le decía, si le parece vamos a empezar por el principio. Vamos a dar a conocer un poco a nuestros telespectadores qué es ARO, que es Alcohólicos Rehabilitados Onubenses. He dado una pequeña introducción, pero nos gustaría que nos aclarara un poco más, que nos ampliara esta información. Pues muy bien, decía usted que era una institución no política.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a CNH Sierra. Comenzamos a esta hora de la noche nuestro espacio de charla, de tertulia, de conversación, como cada lunes, con temas que entendemos que son interesantes para todos ustedes, que forman parte de nuestras preocupaciones diarias, de nuestro día a día. Una serie de entrevistas normalmente que están definidas y destinadas a presentarles o hablar de diferentes proyectos. Por esta mesa de entrevistas habitualmente pasan los representantes institucionales de las diferentes instituciones que tienen que ver con nuestra comarca, las locales, comarcales, provinciales o regionales. Pero en el día de hoy nos vamos a alejar un poco de esas instituciones políticas para hablar de otra institución importantísima en toda nuestra provincia, pero también en nuestra televisión, en nuestra programación. Hemos hablado de su repercusión ya en otra ocasión a nivel comarcal. Hablamos de ARO, de Alcohólicos Rehabilitados Onubense, una asociación que en los últimos años está teniendo un importante protagonismo en nuestra comarca, una asociación que ayuda, sobre todo, presta... Sí, social, y tiene categoría de institución. Creo que está ya en la provincia como bastante acreditada, tiene horas de trabajo, hay muchos trozos de piel que ha dejado muchas personas, entre ellos yo, pero mucha más gente, y que ha volcado aquí intereses, deseos, ilusiones, esfuerzos, fracasos y algunas que otras, como no, victorias o éxitos profesionales. Tiene casi nada, 42 años de vida, nace en el 72 a la sombra de un hospital, el hospital psiquiátrico de entonces. Yo estaba allí trabajando como médico, psicólogo, y bueno, pues de pronto los ingresos que había por alcoholismo se trataban, se cuidaban, pero resultaba insuficiente ese tratamiento. Se curaba su hígado, se curaba las razones clínicas por las cuales ingresó, se dejaba a punto al individuo para poderse marchar, pero no habíamos hecho gran cosa. Éramos conscientes todos de que a los 4 días de haberles dado el alta, porque su hígado estaba bien ya, retornaban otra vez porque cerca del hospital donde se había producido ese alta había un par de bares y a veces no llegaban a casa, sino que retornaban. Retornaban desde la misma puerta del hospital. Claro, y es verdad, no estaban curados. Se había hecho 10 días de hospitalización, cama hospitalaria, gastos de tal, pero se nos había olvidado una cosa, y es que el alcohol no solo tiene que ver con la sustancia tóxica, sino con el modo, también el jueves y también el sábado. Porque, don Cristóbal, usted seguía con su trabajo sí, en el psiquiátrico, supongo que el resto de sus compañeros también con su vida laboral. Sí. Esto es algo que siempre se ha hecho de forma altruista y fuera sí, del ámbito profesional, ¿no? Sí, ahí no había que fichar, era después de que había terminado la jornada laboral obligatoria, había una dedicación que tenía poco de hobby, sino más bien un poco de objetivo preferente en las horas que no eran hospitalarias. Más aún, desde el propio hospital se me daban todas las facilidades para desde ahí mismo convocar un poco a la gente y demás para que pudiesen venir a la siguiente reunión, asistir a las camas hospitalarias, contacto con mis compañeros. En una palabra, era una interrelación entre hospital y actividad privada que tenía poco de lúdica y que tenía mucho más de algo interesante, un poco trabajoso. Costaba alguna bronquitis, alguna pequeña bronca familiar. Yo llegaba muy tarde, me había estado toda la tarde del sábado fuera y toda la tarde del jueves y toda la del martes. Y claro, cuando llegaba pues no se entendía muy bien aquello, yo tampoco lo sabía explicar, pero poco a poco aquello fue llenando el espacio, fue llenándome vitalmente, fue enganchándome. Yo también fui un enganchado, de los que yo trataba de curar como enganchados. Un enganchado más era yo, pero bueno, yo creía que aquello era interesante y que no tenía nada de particularmente malo, ¿no? Pues si le parece, vamos a una pregunta que creo que se estarán haciendo muchos de nuestros telespectadores, una vez contextualizado ese